presidente de la República, Yamandu Orsi, anunció que el gobierno analiza cambios de fondo en el Código del Proceso Penal y la derogación de artículos de la Ley de Urgente Consideración, al considerar que el uso extendido de los procesos abreviados y algunas agravantes penales generaron efectos negativos, entre ellos el aumento sostenido de la población carcelaria. Las declaraciones fueron contradichas por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien marcó distancia al afirmar que no constituyen un problema reconocido por los expertos que han analizado el Código del Proceso Penal. Si bien coincidió en que existe una cantidad importante de procesos abreviados, aseguró que responde a otros mecanismos como la suspensión del proceso a prueba. Buen mediodía, es un gusto recibirles en esta edición con 29 grados de temperatura en estos momentos en Montevideo. El cielo se encuentra nuboso, va a seguir con probable formación de tormentas aisladas y los vientos están soplando del suroeste con una intensidad de hasta 30 kilómetros en la hora. La máxima de hoy va a ser de 31 grados según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología. Y ya con estas imágenes de Montevideo les decimos algunos de los cortes programados del Centro de Gestión de Movilidad. La agraciada entre el lateral del bajo viaducto desde Castro hasta el centro comercial estará cortado hasta el 6 de enero por la feria de Paso Molino. También habrá media calzada en Avenida Italia y Presidente Berro y Averino Miranda hasta las 15 horas según el Centro de Gestión de Movilidad. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Vamos con los principales titulares que desarrollaremos hasta las 2 de la tarde. La justicia condenó a 9 militares retirados por delitos de privación de libertad, lesiones y abuso de autoridad contra detenidos en la ciudad de San Javier durante la dictadura, entre los que se encuentra el médico Vladimir Roslik. La condena va de 11 a 15 años. A 4 años del cierre de la mutualista Casa de Galicia, sus exfuncionarios se movilizaron frente a Torre Ejecutiva en reclamo por los salarios impagos. La Comisión Permanente del Parlamento convocó al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, a iniciativa del diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, para profundizar sobre las obras que sustituirán al proyecto Arasatí. Se lanzó la campaña Verano, el movimiento que busca promover el cuidado y la prevención en todo el país. Hará foco en 5 riesgos: incendios forestales, concentración masiva de personas, ahogamientos, siniestros de tránsito y consumo problemático de drogas. La Intendencia de Montevideo anunció horarios especiales de los servicios y el transporte durante las fiestas. Los servicios como la atención por violencia de género y las casillas de guardavidas mantendrán su horario habitual. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país necesita Groenlandia por razones de seguridad nacional y nombró al gobernador de Luisiana como enviado especial para la isla, lo que fue criticado y denunciado por Dinamarca y autoridades de la Unión Europea. Un 23 de diciembre muy cargado, pero comenzando el desarrollo informativo les decimos que el presidente Yamandu Orsi visitará China en la primera semana de febrero. Fue invitado a reunirse con el mandatario de ese país asiático, Xi Jinping, el 3 o 4 de febrero, según informaron fuentes del Poder Ejecutivo y del sector privado a MBD Noticias. Además de autoridades del gobierno, entre ellas el canciller Mario Lubetkin, habrá una importante delegación de empresarios que acompañará al mandatario Orsi en su viaje a China. Tanto autoridades del gobierno como empresarios vinculados a China estaban desde hace semanas expectantes esperando la fecha de este viaje que Orsi quería realizar antes de cumplir el primer año de su gobierno el 1 de marzo de 2026. Tras la confirmación pusieron el pie en el acelerador para comenzar a definir las respectivas agendas. La visita de Orsi en su primer año de gobierno fue una intención atendida por el gobierno chino y que desde la presidencia
presidencia se entiende como un muy buen gesto en cuanto al buen estado de las relaciones bilaterales. A su vez implica un cambio en relación a sus antecesores que en general viajaron al país asiático, el principal socio comercial de Uruguay desde hace más de 10 años, en su tercer año de gobierno o más adelante. En su viaje a China, Orsi tiene previsto hacer una escala de un día en Europa, agregaron las fuentes consultadas. Con esta visita oficial, Orsi busca fortalecer la relación con China y dejar una hoja de ruta a cumplir en su administración. A nivel regional, en 2026, Uruguay asume la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, organismo que China ha priorizado en su relación con el continente americano. Para el gobierno chino, las visitas de alto nivel son una señal de buena salud en la relación bilateral entre los países. Eso lo interpretó rápidamente el gobierno de Orsi, dado que ya han visitado China los ministros de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin, de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Frati y de Defensa Sandra Lasso, además de muchas otras autoridades de diferentes organismos públicos. Xi Jinping concreta un número acotado de visitas presidenciales por año y en general son después de marzo, ya que en la segunda quincena de febrero es el Año Nuevo Chino y en marzo las denominadas dos sesiones, las reuniones del Parlamento de ese país y su organismo asesor en que se definen objetivos y planificación estratégica, siendo de los acontecimientos políticos más importantes del año en ese país. Y seguimos con el presidente de la República porque anunció que el gobierno analiza cambios de fondo en el Código del Proceso Penal y la derogación de artículos de la Ley de Urgente Consideración al entender que el uso extendido de los procesos abreviados y algunas agravantes penales han generado efectos negativos, entre ellos el aumento sostenido de la población carcelaria. En una entrevista con el periodista Gabriel Pereira en el canal de streaming Junta, Orsi fue categórico al señalar que en la LUC existen disposiciones aberrantes que deben ser derogadas mediante nuevas normas. Uno de los principales focos de preocupación del mandatario es el uso de los procesos abreviados, a los que definió como un problemón. Según Orsi, el recurso podría estar siendo utilizado de forma exagerada, especialmente en un contexto donde el sistema judicial carece de recursos suficientes, lo que termina empujando a resolver causas de manera rápida, pero no necesariamente justa o equilibrada. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Y no, Bueno. también tenés el código. Yo creo que hay que echarle mano al código de proceso. Al código de proceso. O el tema de los abreviados, yo creo que es un problemón. ¿Por qué? ¿Cuándo empezaron a explotar la cantidad de presos? Hace años, ¿no? Hace unos años. Sí, muchos años. Yo creo que habría que ver si no se usa de manera exagerada a veces los abreviados. Pero lo que pasa es que eso acorta los procesos y ahorra gastos. Sí. ¿Estás dispuesto? ¿Te está hablando de posiblemente meterle mano? ¿Sí? ¿Analizar el código? Sí, claro. ¿Pero por esa razón, básicamente? No. Pero Analizarlo en su globalidad. Pero analizar en tu globalidad. Caímos en un problema del uso medio... Del abreviado. Y cuando vos no tenés recursos, salgo de esto. Orsi manifestó que el objetivo del gobierno es encarar una discusión global sobre el funcionamiento del sistema penal que permita corregir distorsiones, revisar criterios y evitar que soluciones de emergencia se transformen en reglas permanentes con consecuencias estructurales. Y seguimos en tema, pero desde otra mirada, porque el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, contradijo estas declaraciones del presidente Yamandu Orsi al asegurar que los procesos abreviados no han sido señalados como un problema por las personas expertas que analizaron el Código del Proceso Penal. El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, marcó distancia respecto a la posición del presidente Yamandu Orsi sobre los procesos abreviados en Uruguay al afirmar que no constituyen un problema reconocido por los expertos que han analizado el Código del Proceso Penal. Díaz, exfiscal de Corte, señaló en una entrevista con Canal 5 que si bien existe una cantidad importante de procesos abreviados, esto responde en gran medida a que otros mecanismos
mecanismos, como la suspensión del proceso a prueba, fueron eliminados del esquema penal, lo que ha reducido las opciones para la resolución de conflictos legales. No creo que haya un abuso del proceso abreviado. Creo que hay muchos procesos abreviados y también producto de que se eliminaron otros, por ejemplo, la suspensión del proceso a prueba y otras salidas. El sistema acusatorio es un sistema que no tiene una única salida, que tiene diferentes salidas. En general en el mundo tenés desde el acuerdo reparatorio, la suspensión del proceso a prueba, los procesos simplificados, los procesos abreviados, el juicio oral, es decir, hay un conjunto de formas de resolver un conflicto. ¿Pero hay cambios tendientes a disminuir la cantidad de procesos abreviado abreviados en estas condiciones? La verdad que no lo recuerdo de memoria, porque además... No está identificado como un gran problema, entonces. No ha sido identificado como un problema por parte de las diferentes delegaciones y, bueno, sí, todos desearíamos tener más juicios orales, eso está claro, pero también es verdad de que en un sistema acusatorio el porcentaje de casos que llega al juicio oral no superan en ningún país del mundo el 5, o el 6 o el 7%, no pasa de eso. ¿Y acá? Quizá un 1%, si es el número que hay ahora, es un número muy bajo. Sí. Pero bueno, ahí también no es solo modificaciones al código, sino también modificaciones, por ejemplo, instrucciones en fiscalía, es decir, y además al proceso abreviado se llega porque hay dos partes, el acusador y el acusado, que se ponen de acuerdo en una solución. Ahora salimos a exteriores de la mano de nuestro compañero José María Caraballo desde Torre Ejecutiva. Josema, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, buenos días. El saludo para todos, un gusto reencontrarnos nuevamente por estos lados. Estamos en la Torre Ejecutiva porque, bueno, hace instantes nada más se lanzó una nueva actividad pensada en la temporada estival, en todas las actividades de verano y sobre todo en lo que tiene que ver con la prevención. Verano en movimiento se llama esta campaña de este 2025, pensando en 2026 también, y bueno, que tiene a varios actores de gobierno vinculados justamente en materia de prevención. Entre otros estamos ahora con Gabriela Valverde, de subsecretaria del Ministerio de Interior, y también Victoria González, de la Secretaría Nacional de Drogas, coordinadora del área de prevención. Gracias a ambas por estos minutos. Recién terminó la actividad. Bueno, cuéntenos de qué va esta campaña justamente. Bien, esta campaña que está gestionada, liderada desde la Presidencia de la República, por la Secretaría Nacional de Drogas, UNACEP, Deporte y Seguridad Vial, tiene como objetivo que la prevención de distintos lugares, ¿no? De los distintos siniestros o accidentes que puedan haber en el verano por la circulación de la gente, porque las personas que salen de vacaciones como que, bueno, aflojan en algunos aspectos, y la idea acá es que nos cuidemos entre todas y todos, que seamos conscientes que esta temporada de vacaciones, esta temporada estival, es una temporada de disfrute para quien pueda disfrutarlo, pero también es que hay que profundizar algunos cuidados en las playas, en las rutas, con los consumos, con de repente prender fuego, hacer un asadito, estar en el camping y demás. Y bueno, desde el Ministerio del Interior apoyamos en todas estas iniciativas, con la Dirección Nacional de Bomberos, con la Dirección Nacional de Policía Caminera, como integrante de la Junta Nacional de Drogas en este sentido. Entonces, somos unos socios en todo esto para cuidar a las personas, para cuidar el medio ambiente también, porque el tema de los siniestros y los incendios también nos importa. Aquí estamos apoyando. El mensaje del Ministerio de Interior. Gabriela, muchas gracias. Por favor. Bueno, también decía que estamos con Victoria González, de la Secretaría Nacional de Drogas. ¿Cuál es el rol concretamente, bueno, que toma justamente la Secretaría? Bueno, la Secretaría trabaja sobre un riesgo en especial, que es el del consumo problemático de drogas, pero en realidad nosotros trabajamos
con todas las otras unidades. Nos importa que las personas que van a usar un espejo de agua no lo hagan bajo los efectos, por ejemplo, de ninguna sustancia. Nos importa que las personas que van a manejar no lo hagan si consumieron. Entonces, la idea justamente es encontrar un paraguas grande, que es Verano en Movimiento, para poder trabajar esta idea de cuidado y disfrute. Justo Gabriela estaba diciendo cuál es el rol también del Ministerio del Interior, y en realidad este año tenemos un diferencial importante, y es que vamos a trabajar esta idea en todo el territorio, también con los profesores de educación física que contrata el Ministerio del Interior con Pelota al Medio de la Esperanza. Ahí justamente la idea es pensar un verano que sea un verano para todas y para todos, que sea el verano de las personas que se logran tomar licencia, pero también es el verano de la gente que lo pasa en la casa, que lo pasa en la plaza de deporte, que lo pasa sentado en una plaza con su familia. Donde sea, pero con responsabilidad. Priorizar el disfrute, pero con responsabilidad. Relajo, pero con orden, diría alguno. Exacto. Yo creo que esa es el mensaje. Ustedes saben que la semana pasada se lanzó Toximix, que era esta mezcla que se creó un producto falso para hablar de una situación real, y bueno, eso va a ser un centro también de atención para nosotros, trabajar la mezcla de cualquier sustancia, que nos importa también desestimular y nos importa aumentar la percepción del riesgo, sobre todo de esta mezcla que es bebidas mal llamadas energizantes, que son bebidas estimulantes con alcohol. Entonces, el desafío es enorme, es poder hablar con la población de todo esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de facilitadores jóvenes, que le puedan hablar a otros jóvenes también, y que le puedan hablar a familias a través de algunos vehículos. ¿Cuáles son esos vehículos? Bueno, juegos. Perfecto, Victoria, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Pilar, decíamos, esto se está realizando, acaba de finalizar la actividad, ustedes lo ven, aquí en la Torre Ejecutiva, que tiene a varios actores involucrados: Ministerio del Interior, Junta Nacional de Drogas, UNASEB, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, y también el Sistema Nacional de Emergencia, enfocándose en 5 riesgos prioritarios, como nos decían las autoridades. Brevemente los repaso: incendios forestales, concentración masiva de personas, evitar los ahogamientos, siniestros de tránsito y el consumo problemático de drogas. Esto es lo que, bueno, se ha presentado hace minutos nada más. Así las cosas. Volvemos a ustedes, Pilar. Muchísimas gracias, José María. Y de la Torre Ejecutiva nos vamos a hablar de temas judiciales, porque está nuestro compañero Eduardo Delgado con ese tema. Eduardo, buen mediodía, bienvenido. Un gusto saludarte, Pilar. Así es, porque el juez de Fraiventos, Claudio de León, condenó a 9 militares retirados por la causa que investiga torturas a ciudadanos de San Javier en 1980 y 1984. Entre ellos, el médico Vladimir Rosli, que falleció a causa de torturas, fue el último preso político asesinado en la dictadura. Y para conocer más de lo ocurrido, estoy con el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, con Ricardo Percival, quien solicitó estas condenas. Además, bueno, gracias por estos minutos, Percival. Conocer primero los delitos por los que fueron condenados estos militares. Bueno, es lo que siempre imputa la Fiscalía, que son privaciones de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves. Nosotros de esa forma no aplicamos el delito de tortura, porque entendemos que hay que ser cuidadoso con el principio de legalidad. El juez lo dijo, él estaba en condiciones de aplicar la tortura, porque él participa de la misma idea que participamos nosotros. El tema es que al momento que se cometieron los hechos, el delito no estaba previsto, y entonces en eso nosotros somos muy cuidadosos. De la misma forma que somos muy contundentes, y el juez lo fue, porque es una muy buena sentencia, en decir que estamos frente a crimen de lesa humanidad. Ahora, que sean crimen de lesa humanidad no necesariamente se corresponde con que se aplique la tortura, que el delito de tortura comenzó a regir en el año 2006 con la ley 18.026. Por eso que nosotros la aplicamos. No así el concepto de crimen de lesa humanidad, que surgió con el Tribunal de Nuremberg en el año 45. En eso sí somos muy enfáticos, y el juez lo dejó muy claro. El magistrado justamente habla mucho de la contundencia de la prueba. ¿Qué destacaría como lo esencial de las pruebas en esta causa?
Lo que pasa es que lo esencial es el conjunto, no solo en esta causa, sino en todas las que nos ha tocado actuar. Si uno plantea el juicio los mejores peritos del país, porque estamos hablando de todos catedráticos o personas muy vinculadas a la Universidad de la República o un perito calígrafo en este caso del Poder Judicial, si estamos hablando de un conjunto muy importante de documentos que confirman la presencia de los militares en el lugar, que confirman sus funciones, si estamos hablando del testimonio de 20 y pico de personas que todas declaran en forma contundente cómo fueron privadas ilegítimamente de la libertad, cómo fueron torturadas, entonces, ¿qué más prueba podemos pedir? Nosotros desde el comienzo de estas actuaciones estábamos convencidos que esta sentencia de condena era inexorable, que hoy estamos reconfortados porque la sentencia es muy buena y porque nos dio razón, sí, pero estábamos convencidos desde el comienzo. Y usted ha vivido este proceso, hablaba de crímenes de lesa humanidad, un avance a nivel de la jurisprudencia y la magistratura uruguaya, ¿no?, en plantear esta temática ahora en sentencias. Sí, sin duda. La sentencia esta es muy ejemplar y muy buena en el sentido que obviamente plantea el tema de los crímenes de lesa humanidad, plantea el tema de la tortura, pero fundamentalmente yo creo que el salto cualitativo que dio el doctor de León aquí, y que es un gesto muy importante a destacar, es el reconocimiento y el perdón que se le hace a cada una de las víctimas. La solicitud de él como representante del Estado uruguayo, como un juez de la República, ese gesto democrático republicano que tuvo al pedir disculpas a las víctimas, me parece que fue el paso y el salto cualitativo en esta sentencia. También se reflejan las condenas, ¿no?, todas superiores a los 10 años. Sí, debemos destacar es que todo lo que solicitó la Fiscalía en cuanto a los hechos dados por probados, en cuanto a los delitos imputados a los responsables que fueron imputados y a su vez a las penas solicitadas por la Fiscalía, todas fueron contempladas por el magistrado, que a su vez en el curso de su sentencia dijo que los hechos estaban sobradamente probados por la Fiscalía. Gracias por estos minutos muy amables. No, por favor, a las órdenes. Pilar, como decíamos, sentencia histórica ayer de condena a 9 exmilitares de San Javier por las torturas justamente en ese lugar. Recordar que en dictadura se creó una historia sobre una supuesta célula comunista que funcionaba con la Unión Soviética en San Javier, por la que justamente fueron detenidos y torturados varias personas de esa localidad, la mayoría sin ningún tipo de militancia política, y con el último asesinado en dictadura por temas políticos, que fue nada menos que el médico Vladimir Rolí, que era una referencia en esa localidad. Volvemos contigo a estudios. Muchísimas gracias, Eduardo. Y nosotros de alguna manera seguimos en tema porque queda año y medio de trabajo para indagar posibles enterramientos en el Batallón 14, según la coordinadora del Grupo de Investigación de Antropología Forense, Alicia Luciardo, quien confirmó que hace una semana se inició el desmalezamiento en un predio privado en la zona de Gruta de Lourdes, donde hay indicios de movimientos de militares en la época del terrorismo de Estado. Luciardo además señaló que se trabaja en un acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el uso de LIDAR, una tecnología láser para detectar alteraciones mínimas de tierra de muchas décadas atrás. Este segundo predio privado que estamos ya hace una semana trabajando es concretamente la Gruta de Lourdes. Estamos dentro de la Gruta de Lourdes con las tareas de desmalezamiento, como para poder bajar el plano con las cuadrículas, eso que nos ordena el trabajo, una vez que está desmalezado. De manera que allí vamos a explorar unos 12.000 metros cuadrados. Según los resultados, seguiremos avanzando para cubrir todo este margen del arroyo Miguelete. De ahí el interés también de las personas que estuvieron detenidas en el 300 Carlos, cuyos cuerpos no han aparecido, y agotada la información que tenemos para el Batallón 13, creemos que vale la pena entonces hacer una exploración del otro lado en estos predios privados. Bien. En el Batallón 14 continuamos con 2 retroexcavadoras, ya alejándonos de la zona de los 4 hallazgos, digamos, que se dieron en ese lugar, explorando zonas de monte al este y al oeste. El Grupo de Trabajo de Antropología Forense está ampliando su búsqueda en el interior del país y se iniciaron contactos para usar una tecnología de precisión conocida como LIDAR. La idea sería poder realizar vuelos en lugares concretos que sí tuvieran ya el requisito técnico como para obtener imágenes del paisaje que fueran más reveladoras, sobre todo de lo que buscamos nosotros,
que son estas fosas individuales, ¿verdad? Esas tecnologías estamos buscando también que a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos se pueda buscar el apoyo para implementarlas, sobre todo en el interior del país. El Ministerio de Transporte tiene esta herramienta y tendríamos que tener estas reuniones para ver si esto es posible, de qué manera, cómo planificar los vuelos y en qué lugares, ¿verdad? Ampliaría muchísimo, arrojaría muchísima información tanto para excluir sitios como para, bueno, no va a resolver, no nos va a marcar dónde hay un enterramiento, pero sí anomalías para ir puntualmente a trabajarlas en esos lugares. La ministra de Defensa, Sandra Lasso, aseguró que el gobierno no está dispuesto a continuar con los pagos al astillero español Cardama porque hay hitos que no se han cumplido. En esa línea, en entrevista con Canal 5, Lasso señaló que solo se liberarán fondos si se cumplen hitos contractuales como la instalación de motores. Hasta el momento, Uruguay pagó unos 30 millones de dólares al astillero español de un total de 92 millones que indicaba el contrato. Lasso también confirmó que el gobierno explora otras posibilidades para construir las patrullas oceánicas en caso de que el contrato con Cardama caiga, lo que consideró es el escenario más probable. En este sentido, Lasso dijo que exploran alternativas en la región y adelantó que van a mirar hacia Brasil, que tiene una industria de defensa muy importante con un componente estatal. En este sentido, la ministra aseguró que no es lo mismo hacer una compra de Estado a Estado, que a una empresa privada. A 4 años del cierre de la mutualista Casa de Galicia, un grupo de exfuncionarios se movilizó frente a la Torre Ejecutiva para reclamar una reunión con el presidente Yamandu Orsi. Según plantean, no han tenido respuesta al pedido para cobrar la totalidad de los despidos y tampoco se cumplió con la incorporación de extrabajadores a las mutualistas que absorbieron socios de Casa de Galicia. Estamos tratando de que nos reciba el presidente actual, ya que él en su momento en el debate político, él nombró a Casa de Galicia. Entonces entendemos que ellos usaron nuestra problemática como campaña. Entonces hoy día no estamos acá para justamente hacer el acuerdo de él de que nosotros todavía seguimos, a 4 años seguimos sin cobrar nuestros despidos que por ley nos corresponde. La ley dice que tienen que pagar nuestros despidos porque nosotros tenemos el mismo derecho que cualquier trabajador uruguayo, ¿tá?, de poder acceder a esa plata que la tiene BPS. Ustedes vienen haciendo reclamo ya hace 4 años. ¿Cuáles son las respuestas que se han encontrado? Ninguna. A fecha de hoy, que hoy estamos cumpliendo 4 años del cierre de Casa Galicia, muchos trabajadores se encuentran sin trabajo porque las empresas no cumplieron con el convenio firmado, ¿no? El convenio firmado decía que cada 1000 socios que se llevaba cada empresa tenía que tomar 21 funcionarios, de los cuales a muchos, cumpliendo 3 meses de trabajo, le decían que no cumplían con el perfil de la empresa y lo mandaban nuevamente para la bolsa. En tendencia, de Canelones y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de ese departamento firmaron un convenio colectivo sobre pautas laborales que va a regir desde el próximo 1 de enero hasta finalizar el periodo departamental en 2030. Según informó la comuna, los puntos principales del acuerdo incluyen la presupuestación de funcionarios con un mínimo de 5 años de antigüedad y ajustes salariales por encima del IPC en franjas diferenciales, priorizando especialmente a quienes perciben menores ingresos. Además, el convenio prevé el fortalecimiento de los concursos y llamados internos, la creación de comisiones de trabajo en áreas como presentismo, reducción de la jornada laboral, salud laboral e inclusión y la ampliación de beneficios sociales. El acuerdo también incorpora cláusulas de paz, prevención de conflictos y mecanismos de resguardo ante eventuales contingencias económicas. El intendente de Canelones, Francisco Leñani, expresó que bajo el acuerdo se van a estar presupuestando más de 1000 funcionarios. Por su parte, el presidente de ADUN Canelones, Santiago Sartori, subrayó que se logró la estabilidad laboral de muchos trabajadores y destacó el aumento de los salarios más bajos.
Pero venimos a Montevideo porque en estos momentos pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, miércoles 23, la instancia tripartita entre la Intendencia Capitalina y el Sindicato de Trabajadores, la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, que se reunieron este lunes en la Dirección Nacional de Trabajo sin llegar a acuerdo. La instancia tripartita, solicitada por ADO Montevideo, será a partir de las 9 de la mañana por el convenio colectivo y lo que el sindicato considera recortes financieros implementados por la administración de Mario Vergara hasta abril de 2026. Y seguimos en temas sindicales porque este martes el sindicato portuario fue convocado a una nueva instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo luego de efectuar un paro de 24 horas el viernes por el conflicto con las empresas del sector. El secretario general del gremio, Álvaro Reinaldo, explicó que hace 6 meses no se logran avances en un reclamo que no es salarial sino de estabilidad laboral, ya que piden un piso de jornales garantizados al mes para los trabajadores contratados por las empresas portuarias. Bueno, la situación está complicada, llevamos casi 6 meses de negociaciones, no hemos podido avanzar, aún así todo que nosotros no estamos negociando salario en este momento, en esta ronda, decidimos apostar a la estabilidad laboral, donde hay compañeros de que no tienen jornales asegurados, no tienen prestaciones sociales, no tienen los beneficios que cualquier trabajador tiene, que es tomarse una licencia paga, un aguinaldo, que todos lo acabamos de cobrar hace muy pocos días. Esta gente no lo tiene y bueno, no se entiende, porque a veces cuando estamos pidiendo salario nos dicen que ganamos bien, ahora no estamos pidiendo salario, pedimos condiciones de trabajo, igual así el sector empresarial está cerrado a la banda, los tiempos pasan y bueno, a nosotros no nos quedan más medidas que las de conflictividad, ¿no? Porque las palabras, las pruebas, los argumentos se ve que no funcionan. Hay un 30% de compañeros y compañeras que están bajo el sistema de altas y bajas. Eso quiere decir que son contratados hoy y son despedidos hoy mismo al finalizar su jornada de trabajo. Aún aunque estén haciendo varias jornadas dentro de la misma empresa o tengan antigüedad de 10 años en la empresa, esa empresa los contrata y los despide. Eso no genera una antigüedad, no genera despidos, no genera un seguro de desempleo, no genera ninguna prestación que para cualquier trabajador es básica. Con 13 jornadas al mes eso permite poder llegar al fin de año con los jornales que el sistema pide para acceder al seguro de desempleo, que a veces las empresas tienen que mandar gente al seguro, esta gente se queda sin seguro, sin trabajo y sin una prestación. Poder alcanzar lo que son los beneficios del BPS para poder ir con cualquier persona que va a buscar cosas para sus hijos, los lentes o cualquier otra cosa, esos trabajadores cuando se van de su trabajo ya no son pertenecientes a ninguna empresa y eso es lo que generan que son trabajadores aislados y es como que si no estuvieran trabajando, pero sí están trabajando. El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, el nacionalista Juan Martín Rodríguez, lamentó que no se haya logrado el acuerdo Mercosur-Unión Europea y tiene la expectativa que se concrete en 2026. A su vez criticó la posición del gobierno respecto a la situación en Venezuela, para lo que considera que la única salida es que Nicolás Maduro deje el gobierno. La no suscripción por parte de nuestro país de un comunicado en el cual se exige a Venezuela el retorno a la senda democrática, es algo que el propio canciller y el presidente de la República han expresado de manera pública, el estado de régimen de facto que vive la hermana República de Venezuela. Bueno, pero esos actos, si no son continuados con acciones concretas, carecen de sentido. Creo que era una gran oportunidad para que Uruguay se sumara a las voces que en el concierto internacional exigen al dictador Maduro que en definitiva se haga a un lado, y bajo la excusa de tal vez no hacer referencia a la realidad que vive el Caribe con las acciones de Estados Unidos, creo que es una excusa al menos injusta, porque si uno repasa el comunicado, expresamente se refiere a soluciones pacíficas, llegar a decisiones, al retorno democrático por la vía pacífica. Entonces, tal vez usar esa excusa no viene al caso. Uruguay tendría que haber sido más firme y contundente en la expresión regional, sumándose a las voces que suscribieron ese comunicado, para reafirmar de una vez por todas que en América Latina, que es una zona de paz, no hay lugar para dictadores.
29 grados a esta hora en Montevideo, mucho calor, la máxima de 31. Les contamos que la Intendencia de Montevideo anunció los horarios especiales de los servicios y también del transporte capitalino durante estas fiestas tradicionales. La mayoría de los espacios de atención verán reducidos sus horarios, salvo servicios como la atención por violencia de género y las casillas de guardavidas. El 24 y 31 de diciembre el transporte público comenzará a mermar a partir de las 18 horas y no habrá nuevas salidas de las terminales a partir de las 19:30 horas. En el caso del 25 la frecuencia se verá disminuida y el 1 de enero de 2026 no habrá servicio por tratarse de un feriado no laborable. En lo que respecta al servicio de atención de la Intendencia Capitalina se anunció que funcionará en el horario entre 9:15 y 11:45 durante el 24 y el 31. El servicio de contralor de conductores se desempeñará en ese mismo horario y permanecerá cerrado entre el 2 y el 7 de enero por tareas de mantenimiento en el SUSIBE. Asimismo, el 1 de enero no habrá estacionamiento tarifado ni atención al público. Por otro lado, la comuna subrayó que la atención presencial para mujeres en situación de violencia de género se mantendrá abierta en su horario habitual entre las 18 y las 21 horas. También funcionará normalmente la línea 1950-8888. En cuanto a las policlínicas, se estableció que la atención el 24 y 31 será de 9:15 a 11:45 y el 25 y 1 permanecerán cerradas. Por último, la Intendencia anunció que el servicio de guardavidas funcionará con normalidad durante las fiestas. El Movimiento por un Uruguay Sustentable reclama al Poder Ejecutivo información sobre la financiación de distintos proyectos vinculados a la producción de hidrógeno verde y biocombustibles. El integrante de la Organización de la Sociedad Civil, Raúl Viñas, dijo a MD Noticias que solicitaron los datos tras la firma de un memorándum con la empresa GIF Global que proyecta una planta en Paysandú. En el Uruguay proyecto que podríamos llamar de hidrógeno verde, tenemos solamente el de Cajiros ahí en UPM1, que es un proyecto para alimentar 7 camiones con hidrógeno para llevar madera a la planta de UPM1. Había otro que estaba para la planta de UPM2, que era un proyecto de $42 millones, al cual Uruguay le donó por un premio 10,5 millones. De ese proyecto nosotros estamos ahora solicitando la información al Ministerio de Industria para ver qué pasó con esos 10,5 millones de dólares que los uruguayos le pusimos al proyecto, porque el proyecto ahora no está. Después tenés el proyecto de tambores de la empresa Enartrag. Ese proyecto es para producir metanol. Ese proyecto no consigue el dióxido de carbono necesario, se lo compra a una empresa Dank, a un aserradero, que va a instalar una planta especial para convertir el dióxido de carbono en líquido y transportarlo hasta la planta de tambores de Enartrag, y no consigue el dióxido de carbono suficiente, entonces van a quemar madera. Algo que no tiene sentido. Y después tenés el proyecto de HIF, de combustibles sintéticos. El proyecto de HIF tiene 4 líneas de producción. 3,5 van a funcionar con también madera que van a llevar desde 300 kilómetros de distancia en 110 camiones por día. O sea, otro proyecto que no es ni verde, ni de hidrógeno, ni ecológico, ni carbono neutral. Es un lío. En otro orden, Viñas señaló que Mobus presentará una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de este tema. Y los temas ambientales van a estar presentes en la Comisión Permanente del Parlamento, que va a sesionar durante el receso veraniego, porque ya anunciaron la convocatoria del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, a iniciativa del diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. En esa instancia buscarán profundizar en los anuncios del gobierno sobre las negociaciones con el consorcio privado de cara a la construcción de obras para la generación de agua potable que va a sustituir al proyecto Neptuno. Nos llamó poderosamente la atención que buena parte de las obras que se anunciaron allá por agosto de este año en cuanto a que se iban a realizar a partir de la renegociación del acuerdo, del contrato, no se estarían realizando. O sea, se hablaba de un paquete de obras y resulta que ese paquete se desarmó. Entonces, bueno, queremos saber de primera mano, más allá de lo que se dijo en conferencia de prensa por parte del ministro y el presidente de OCE, queremos saber de primera mano en el Parlamento en qué consisten estos avances en las negociaciones, en qué consisten estas obras que en teoría
ya estaban acordadas allá por julio-agosto, que resulta que no lo estaban y que ahora han habido modificaciones, y queremos tener una verdadera conciencia de cuánto han sido las variaciones también en la órbita económica, porque allá por mediados de año, en julio-agosto, se hablaba de un determinado ahorro que en la ocasión de la conferencia de prensa la semana pasada se redujo sustancialmente. Entonces, bueno, también queremos saber, resulta que hay menos obras, pero también se va a gastar más dinero. Yo no quiero parafrasear al secretario de la Presidencia, pero no quiero pensar que se está produciendo nuevamente un nuevo Antel Arena. Bueno, veremos si eso corresponde que el señor ministro, junto con las autoridades de ADOCE, las expresen esas explicaciones en el ámbito del Parlamento, en la Comisión Permanente. Pero no será la única comparecencia de un ministro en la comisión permanente, porque a instancias del senador colorado Robert Silva, la bancada colorada pedirá la comparecencia del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, y de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública a la comisión permanente. Según declaró a La Diaria, Silva pretende indagar a las autoridades sobre una seguidilla de versiones vinculadas a decisiones a tomarse el próximo año en materia de gestión educativa. Por ejemplo, mencionó recortes en los centros María Espínola relacionados con los talleres y el servicio de alimentación. Ante esto, Silva subrayó que lo que corresponde es convocar a las autoridades para que expliquen si esto es así y cuáles son los fundamentos de la medida. El llamado formal desde la comisión permanente lo hará el senador colorado Pedro Bordaberry, y Silva, que es suplente, tomará la titularidad de la banca cuando se efectivice la comparecencia de las autoridades. Desde fines del año 2024 hasta la actualidad, el espacio Colabora, ubicado en Arenal Grande, entre Avenida Uruguay y Mercedes, aumentó sus registros un 40% y pasó de 544 a más de 750 organizaciones que utilizan ese espacio. Además, estudiantes y docentes registraron un aumento de 64% en el uso de la sala de estudios. Actualmente hay registradas 580 organizaciones sociales que están habilitadas al uso del espacio mediante distintas modalidades, incluyendo reservas a través de la agenda web o por correo electrónico. El espacio Colabora se creó con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de organizaciones sociales de contar con un lugar adecuado para realizar reuniones y actividades. Fue así como la Intendencia de Montevideo y la Universidad de la República, junto al municipio B, construyeron un espacio colaborativo, público y gratuito. Este lugar también está destinado a estudiantes de la UDELAR para que desarrollen actividades curriculares y extracurriculares, articulen iniciativas de extensión e investigación, o sea, un espacio de estudio diario. Días atrás se realizó una actividad de evaluación de lo realizado en 2025, de la que participaron 110 personas referentes de diversas organizaciones que utilizan el espacio Colabora para múltiples actividades. Además de organizaciones sociales y estudiantes, organismos públicos, tanto de la Intendencia como de otras instituciones públicas, como los Ministerios de Desarrollo Social y de Educación y Cultura, utilizan zonas del espacio Colabora para sus actividades. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial culminó con el calendario de adjudicación de préstamos para vivienda en el interior del país, con un sorteo realizado el fin de semana en la ciudad de Minas, en La Valleja. A través de este llamado vigente entre el mes de junio y agosto de este año, fueron 350 las familias de todo el país que accedieron a un préstamo de hasta 2.000 unidades reajustables, esto es unos $85.000, con una exigencia de 4% de ahorro previo. Hoy es el último sorteo del año y el último sorteo de los 18 departamentos del interior que lo que estamos haciendo es cumpliendo con cubrir los llamados para los préstamos que vamos a dar para la compra de vivienda usada o compra de vivienda existente en el mercado. Es un llamado importante porque posibilita a un sector de la población, de ciudadanos del país, que no acceden al mercado inmobiliario por distintas razones, por temas formales, por temas de estar en el clearing o porque no le alcanza para pagar una cuota determinada. Bueno, esto es un préstamo de 2.000 UR que da el Ministerio, que corresponde al Fondo Nacional de Vivienda, para que justamente los ciudadanos salgan a buscar la casa donde quieren vivir, en qué casa es la que quieren, porque es una casa existente, ya construida. El Ministerio va a controlar las condiciones de habitabilidad y que el aspecto dominial cumpla con los documentos que corresponden, y después le da un préstamo para que compren la vivienda.
La Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado se declaró en conflicto y anunció que iniciará un paro el 26 de diciembre. Según explicó la secretaria general Cecilia Alegre, los motivos son la falta de receptividad por parte de la dirección en cuanto a la negociación colectiva y a la regulación del juego online. Nosotros venimos hace 5 meses tratando de ser incluidos en todo lo que es la negociación colectiva, o sea, desde que está esta nueva administración, los trabajadores estamos sintiendo una vulneración en cuanto al derecho de la ley de negociación colectiva. El presupuesto no nos fue enviado en tiempo y forma para poder ver artículos que habían sido ingresados nuevos en el presupuesto. Recibimos una serie de situaciones que no fueron buenas, porque cuando hubo artículos que nosotros no estábamos de acuerdo y al momento de intentar hablarlo o exponer lo que pensábamos, recibimos enojo desde el otro lado, se nos obligó a grabar la conversación, la reunión, el director nos obligó a grabarla. Es por ese motivo que los trabajadores, al sentirnos vulnerados en un derecho tan importante como es la ley de negociación colectiva, comenzamos con todo este camino que va a desembocar en esta convocatoria de paro. Alegre también explicó la discrepancia que tiene el sindicato con la dirección en cuanto a la regulación de juegos online y el aparente cambio de postura de algunos dirigentes del Frente Amplio con respecto a cuando eran oposición. Es eso, ¿no? Lo que nosotros buscamos es que se respete los derechos de los trabajadores y que obviamente el futuro también nos vea contemplados a nosotros, ¿no? Porque no estamos en contra de lo que es el proyecto del juego online, sino que lo que no queremos es que los trabajadores queden por el camino y nos perjudique nuestra fuente laboral. Último bloque de la edición Mediodía. Ustedes saben que ya muchas personas están tomando las vacaciones, la merecida licencia, pero vamos a conocer cuáles son las principales características que tendrá el verano en materia climática, según 2 zonas, en las cuales fue dividido el país por parte del Instituto Uruguayo de Meteorología. De acuerdo con un video publicado en redes por el INUMET, acompañado de gráficas y datos históricos, las temperaturas serán superiores a las normales, mientras que las precipitaciones estarán por debajo durante el verano, que comenzó este domingo 21 y se extenderá hasta el 20 de marzo, aunque las proyecciones del organismo solo incluyen diciembre, enero y febrero. En la primera región, que abarca gran parte del país, se espera que las precipitaciones estén o dentro de lo normal o por debajo de lo normal para la época. En el sureste del país se espera que las precipitaciones estén dentro de los valores normales. Los mapas indican que el límite más bajo de lluvia se da en el sur con 200 milímetros y el más alto en la zona conformada por Soriano, Río Negro y Paysandú con más de 320. Además del mapa sobre las precipitaciones, INUMET compartió otros relacionados a cuánto calor hará en el verano, según el área geográfica. En el litoral oeste se espera que las temperaturas medias se encuentren por encima de lo normal, mientras que en el resto del país se espera que la temperatura media se encuentre entre normal y por encima de lo normal para el verano. En la representación con las cifras medias más altas, los valores más bajos se dan sobre parte de la zona sur de Rocha, con 21,6 grados centígrados, mientras que lo más alto se registra en gran parte de Artigas y parte de Salto. El foco lo ponemos en Estados Unidos, donde su presidente Donald Trump aseguró que su país necesita Groenlandia por razones de seguridad nacional, tras nombrar el domingo al gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, como enviado especial para la isla administrada por Copenhague. La medida fue criticada y denunciada por Dinamarca y las principales autoridades de la Unión Europea, que exigieron a Washington el respeto por los compromisos con sus socios. El presidente Donald Trump dio estas declaraciones en una rueda de prensa tras haber designado el domingo al gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia, y aprovechó para criticar a Dinamarca asegurando que no invierten nada y que no tienen ejército. La designación de Landry generó rechazo en Copenhague y Nuuk, y tanto Dinamarca como el gobierno autónomo de Groenlandia reiteraron que la isla no está a la venta y exigieron respeto a su soberanía. Trump ha afirmado en varias ocasiones que Estados Unidos necesita Groenlandia, isla rica en recursos naturales, e incluso ha sugerido que podría explorar opciones para que pase bajo jurisdicción estadounidense.
La decisión provocó una profunda preocupación entre las autoridades de Dinamarca y tanto la primera ministra danesa como su homólogo en Groenlandia reiteraron que las fronteras nacionales y la soberanía de los estados están arraigadas en el derecho internacional y que no se puede anexionar a otro país ni siquiera bajo el argumento de la seguridad. Mientras Dinamarca anunció que convocará al embajador de Estados Unidos en Copenhague, la Comisión Europea reiteró que la preservación de la integridad territorial de Dinamarca es esencial para la Unión Europea. A su vez, sostuvo en un comunicado conjunto que la seguridad del Ártico sigue siendo una prioridad para el bloque comunitario en la que buscan trabajar con aliados y socios. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. La actualización informativa será en la edición central 18:30. Pasen ustedes muy bien, disfruten de la jornada. La justicia condenó a 9 militares retirados por delitos de privación de libertad, lesiones y abuso de autoridad contra detenidos en la ciudad de San Javier durante la dictadura, entre los que se encuentra el médico Vladimir Roslik. La condena va de 11 a 15 años. A 4 años del cierre de la mutualista Casa de Galicia, sus exfuncionarios se movilizaron frente a Torre Ejecutiva en reclamo por los salarios impagos. La Comisión Permanente del Parlamento convocó al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, a iniciativa del diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, para profundizar sobre las obras que sustituirán al proyecto Arasatí. Se lanzó la campaña Verano en Movimiento, que busca promover el cuidado y la prevención en todo el país. Hará foco en 5 riesgos: incendios forestales, concentración masiva de personas, ahogamientos, siniestros de tránsito y consumo problemático de drogas. La Intendencia de Montevideo anunció horarios especiales de los servicios y el transporte durante las fiestas. Los servicios como la atención por violencia de género y las casillas de guardavidas mantendrán su horario habitual. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país necesita Groenlandia por razones de seguridad nacional y nombró al gobernador de Luisiana como enviado especial para la isla, lo que fue criticado y denunciado por Dinamarca y autoridades de la Unión Europea. El presidente Yamandu Orsi anunció que el gobierno analiza cambios de fondo en el Código del Proceso Penal, al tiempo que el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, marcó distancia al afirmar que no constituyen un problema reconocido por los expertos que han analizado el código.